Hoy en Más de lo que ves conocemos a Esther Checa. Lleva más de 20 años dedicada al marketing digital, pero además desarrolla una labor como docente, así que con ella vamos a comprender que la tecnología forma parte de nosotros. Esther Checa, ¿qué tal? Bienvenida a Más de lo que ves. Muchas gracias por la invitación. Esther Checa es directora global de innovación de la agencia digital T2O1. Además, Esther, claro, es que llevas más de 20 años dedicada a lo que es el entorno digital. Eres experta en este ámbito y además has formado parte de listas en las que, claro, uno se abruma un poco cuando te tiene delante porque dice Top 100 mujeres líderes españolas. Y va a venir hoy, ¿vale, Esther? Bienvenida. Muchas gracias. Esther, es verdad que, claro, además de todo esto, tu carrera, tu vocación empezó en las ciencias de la información, en la documentación, que son 2 licenciaturas que tienes. Eres experta en marketing digital. Cuando a ti te preguntan, Esther, ¿a qué te dedicas? ¿Tú lo cuentas así de una manera más de andar por casa para que te entiendan? Pues mira, explicar ahora a qué me dedico es mucho más fácil. Hace 20, 25 años, cuando empecé a trabajar dentro de entornos digitales, primero de consultoras y luego dentro del ámbito publicitario, explicar a qué me dedicaba era complejo. No se entendía muy bien. Estás trabajando pero con buscadores, pero ¿qué haces con los buscadores? Entonces ahora explicar a qué me dedico pues es razonablemente más sencillo. La gente está más digitalizada, la gente entiende el contexto digital de una forma mucho más orgánica, más fácil. Entonces explicar que mi trabajo a grandes rasgos es ayudar a las marcas a trabajar su visibilidad dentro de entornos digitales para impactar o ayudarles a negocio, pues ahora es mucho más fácil explicarlo. Sí, porque es verdad que estamos mucho más situados y lo tenemos en la mano, pero claro, hace 20 o 25 años es que esto tenía que ser muy complejo, ¿no? Te ha tenido que pasar hasta con tu madre, ¿no? Que digas... Sí. A ver, explícame otra vez, ¿qué estás haciendo ahora, ¿no? Cuando empezaste a trabajar? Sí, hombre, a mi madre se lo simplificaba mucho. Le decía, mamá, trabajó en una agencia de publicidad y trabajó con Internet. Entonces, eso simplificaba mucho el concepto. Es verdad que no es lo mismo decir, pues soy abogado, soy panadero, soy electricista. Sí. Son profesiones que están consolidadas en la mente de las personas y es más fácil explicar, todo el mundo tenemos claro qué hacen estas profesiones, pero en ese momento, hace 20, 25 años, explicar que estabas trabajando en entornos digitales era más complicado. Nos ha gustado hacerte esta pregunta también porque sabíamos que lo ibas a explicar muy bien, porque además de estos 20 años en el entorno digital y en el marketing digital, eres docente. Entonces, no había ninguna duda de que la explicación iba a ser buena. ¿Cómo es esta carrera que tienes en paralelo como docente? Porque creo que es algo muy importante para ti, muy importante en tu vida laboral. Sí, pues sí, la verdad que sí. Desde hace pues casi aproximadamente 18 años trabajo también dentro del ámbito académico, dentro de lo que son las universidades o de las escuelas de negocio, y el hecho de empezar a trabajar dentro de este entorno surgió de una forma muy orgánica, de una forma bastante más natural, en el que se empezaban a necesitar perfiles dentro de las escuelas de negocio y de las universidades para explicar cómo ayudar a las marcas a trabajar su posicionamiento dentro de los buscadores. Entonces era una formación muy específica, era un conocimiento pues que no tenía mucha trascendencia, no había trascendido al público en general. Y era una cosa muy concreta, ¿no? En realidad. Era una cuestión muy concreta, sí. Y entonces empecé aproximadamente hace 18 años dentro de los ámbitos académicos, y es algo que sigo compaginando a día de hoy. Bueno. Creo que es fabuloso, es una forma como profesional de mantenerte al día, es un reto con uno mismo, de estar muy actualizado. Y además de ver lo que viene, ¿no? De ver lo que viene detrás, que bueno, gente y mujeres como tú que habéis desarrollado una labor en unos ámbitos, bueno, pues muy determinados, complejos, en los que en aquel momento supongo que partíais más de cero que los y las que vienen ahora, claro, pues te hace de alguna manera no solo estar actualizada y obligarte a actualizar, sino también ver lo que viene, qué es lo que te encuentras cuando das clase, ¿cómo ves? Pues es verdad que durante estos años, cuando yo empecé dentro del ámbito académico a formar en esta parte de buscadores, de cómo a una marca le podías ayudar a trabajar su posicionamiento, su visibilidad para impactar en negocio,
pues es verdad que era un conocimiento, el alumnado tenía muy poquito conocimiento sobre lo mismo. Es verdad que estamos hablando de una época que entrábamos en ese discurso de la transformación digital, de la digitalización de las marcas. Todavía seguimos en esa etapa, todavía hay que hacer un trabajo muy grande de transformación y de digitalización de las compañías, pero en esa época era, por decirlo de una forma, el momento cúspide de empezar a trabajar estos discursos que a nivel social se necesitaban, y en ese momento es donde yo empecé a trabajar con alumnos. El conocimiento era bajito, pero esta curva de aprendizaje en estos últimos años es mucho mayor, y a día de hoy, bueno, pues te encuentras en escuelas de negocio y en la universidad personas con un conocimiento mayor, tu interlocutor tiene más capacidades, viene de ya de experiencias previas, con lo cual es muy interesante también desde el ámbito docente, pues lógicamente encontrarte a un interlocutor con cierto conocimiento, porque es un reto para ti también como profesional. Decías que lo de ser docente surge de una manera muy orgánica. No sé si tuvo mucho que ver algo que tú destacas a menudo, que es esa vocación humanista que tienes por haber estudiado estas carreras, ciencias de la información, documentación. Supongo que también, aunque surgiera de manera natural, había algo en ti, ¿no?, que te empujaba a querer enseñar. Sí, a ver, yo creo que cualquier persona que se dedique a la docencia, creo que tiene que tener un punto de vocación, inevitablemente. La docencia tiene vocación, es algo que va implícito bastante en las personas, y creo personalmente, en mi caso, forma parte de mi propósito, parte de mi contribución que puedo hacer a nivel social, es compartir conocimiento. A ver, ahora vamos a ahondar en lo digital, Esther, pero es que además de toda esta trayectoria de la que estamos hablando, sabemos que te encantan los viajes, que te encanta la música, que tienes un blog de viajes, que has tenido un podcast que está en abierto para quien lo quiera escuchar, un podcast sobre música, y esto me ha gustado mucho porque me ha gustado imaginar qué canción estás escuchando más estos días, qué canción escuchas últimamente, no sé, ponnos un poquito de música aquí ahora. Pues mira, me gusta que saques ahora mismo en concreto esa referencia al podcast, porque surge en el momento de la pandemia, surge en un momento en el que yo escucho mucha música en directo. De hecho, el próximo concierto es un concierto donde tocará Pearl Jam. Ajá. Y surge en un momento en el que los músicos no pueden salir a rodar, y hay que tener en cuenta que mucho músico es excelente en su obra artística, pero no tiene la estructura digital para dar a conocer su obra artística más allá de lo que pueda estar haciendo cuando toca en el día a día en bares, en salas de conciertos. Entonces, con Subterfuge Radio surge la oportunidad de desarrollar un programa de podcast que es Marketing Online para la música, donde lo que hacíamos era explicar cómo los artistas pueden construir su ecosistema digital para que la música vaya más allá de las salas de conciertos. Y si bien la pandemia fue una excusa para acelerar ese conocimiento y construir esa estrategia como músico, pues es algo que bueno, queda ahí y que fue súper satisfactorio. Si tuviese que poner ahora música en este momento, pondría cualquiera de las canciones de Daft Punk. Ah, ¿en serio? Qué bueno, qué bueno. ¿Ves? Sabía yo que nos ibas a dejar así con muy buen sabor de boca. Qué bueno. Bueno, vamos a lo digital, porque claro, cuando hablamos, lo decías antes, ¿no? Igual los que tenemos una edad, los que hemos vivido como ese cambio, ¿no? De que hemos nacido sin tener un dispositivo que ahora llevamos permanentemente en el bolsillo, esto de lo que se habla tanto. ¿Tú crees que se sigue relacionando mucho lo digital, en concreto la inteligencia artificial, que es algo de lo que últimamente se habla por todos lados, con cierto temor? ¿Lo vivimos a veces con un poquito de miedo? Bueno, la inteligencia artificial es algo que lleva en nuestras vidas mucho tiempo. De hecho, nuestra vida está digitalizada desde hace mucho tiempo, y parte de esa digitalización está controlada por la inteligencia artificial. ¿Y por qué no lo sabíamos? Bueno, pues porque hasta ahora yo creo que ha sido un concepto muy gestionado dentro de determinados ámbitos,
pero muy pocas personas saben que para contratar pues un vuelo, por detrás hay inteligencia artificial. Muchas de las decisiones que tomamos para ver qué películas vemos también están condicionadas por la inteligencia artificial. Qué tipo de seguros o qué tipo de hipotecas también, claro. Incluso la propia rumba que tenemos por casa. Al final, toda nuestra vida, todos los ámbitos prácticamente de nuestra vida están muy digitalizados, y una tecnología que impacta en ese proceso es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha hecho que ahora mismo todos estemos hablando de inteligencia artificial? Pues principalmente la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque todos la hemos podido tocar y la hemos podido experimentar. Claro. ¿Cómo? Pues a través, pues, por ejemplo, de chatbots como ChatGPT. Nos han ayudado a saber que si incorporamos un texto, hacemos una pregunta, obtenemos un resultado. Y eso ha empezado a acelerar el impacto de esta tecnología, cómo va a relacionarse con mi día a día, cómo la voy a tener que utilizar y cómo puede impactarme a nivel laboral. Por eso ahora mismo hay un ruido social, sí. Que tiene, bueno, pues diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito más positivista y el ámbito pues más negacionista. Claro, porque escuchándote uno piensa, claro, es que a veces cometemos errores como el de relacionar la inteligencia artificial a determinadas profesiones, por ejemplo, cuando en realidad es justo lo que estabas comentando, ¿no? Se usa y se lleva usando mucho tiempo sin que seamos muy conscientes. O sea, la inteligencia artificial no es algo que solo manejáis las personas que trabajáis en entornos digitales, ¿no? No, para nada. La inteligencia artificial la utilizamos, aunque no seamos conocedores de forma explícita, la utilizamos prácticamente en cualquier profesión. Muchas de las soluciones de software que utilizamos en el día a día se ven impactadas o están condicionadas para ser más eficientes por esta tecnología. Incluso nuestros dispositivos móviles cada vez más van a incorporar esta tecnología, y cada vez más vamos a delegar en estos dispositivos muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día de una forma prácticamente orgánica. Y esto tiene un componente positivo, o creo que es un componente positivo, porque nos puede ayudar a acelerar o automatizar cuestiones que son muy mecánicas, y eso es óptimo, claro, porque nos puede permitir dedicar, en teoría, el tiempo a otro tipo de cuestiones más útiles, pero al mismo tiempo también tiene un componente que creo que es negativo, y es la no conciencia o consciencia de que esto está sucediendo. Es muy importante como sociedad, como ciudadanos, que seamos conscientes en qué delegamos y cómo lo delegamos y qué implicaciones tiene delegar este aspecto a la tecnología. Supongo que ahí entra de nuevo otra vez la docencia, ¿no? Porque como ciudadanos también tenemos una responsabilidad del uso que hacemos, pero a la vez necesitamos que se nos informe sobre ese uso. Sí, a ver, yo aquí tengo un punto de vista que creo que es importante en algunos, que seamos conscientes, ¿no? Dentro de nuestro ámbito, dentro del ámbito de lo privado, muchas veces nosotros tenemos muy claros dónde dejar entrar las cosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de tecnología, siempre delegamos en un tercero de me tenías que haber informado. Sí, pero no. Somos responsables de alguna forma en ser conscientes de cuando dejamos datos, o cuando nos descargamos una aplicación, o cuando entramos en contacto con un chatbot, las implicaciones que tiene y los mensajes que nos trasladan, de ser más conscientes de su uso. Es decir, como sociedad y como ciudadanos deberíamos no delegar sistemáticamente y dejar en un tercero la responsabilidad del conocimiento y de la autoformación. Es verdad que estamos tan abrumados que sí que necesitamos cierta ayuda para que nos acompañen, pero hay una responsabilidad que creo que deberíamos de incorporar, y es ser conscientes de que, igual que en el ámbito de lo privado, algunas cuestiones las tenemos muy controladas y no dejamos y muy entrar, claras, ¿no? Sabemos perfectamente lo que dejamos entrar, a quién le contaríamos dónde vivimos, a quién no se lo contaríamos, ¿no? Eso es. Pues con la tecnología tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es interesante este punto, además, porque queríamos hablar contigo también, Esther, sobre el tema de la seguridad, precisamente, y de los datos personales, y esto que preocupa verdaderamente a muchos ciudadanos, y tú lo acabas de decir, muchas veces no somos responsables en realidad de lo que hacemos. ¿Qué pasa con la seguridad en Internet? ¿Realmente es todo tan peligroso? ¿O es que tenemos una mirada a veces un poquito pobre de a lo que nos estamos enfrentando? Bueno, hay una cuestión, y es que
la tecnología, el acceso a los dispositivos, el acceso a Internet es todo libre, por decirlo de una forma. Claro. Utilizamos las cosas sin aplicar muchas veces filtros con cierta conciencia de qué implicaciones tiene. Sí que es verdad que en función de lo que utilizas y cómo lo utilizas, tú estás dejando un rastro con tus datos, y es verdad al mismo tiempo que igual que deberías de aplicar una conciencia para saber las implicaciones que tiene, también a nivel regulatorio, a nivel estatal, a nivel más elevado, nos deberían de ayudar, o en cierto modo nos están ayudando mediante determinada regulación, mediante determinada legislación, a que nuestros datos y la forma en la que se utilizan puedan o no ser utilizados. Por ejemplo, la ley de mercados digitales o la ley de servicios digitales, de alguna forma, está regulando la forma en la que nuestros datos como usuarios pueden ser utilizados por las grandes plataformas tecnológicas. La ley de inteligencia artificial también tiene un objetivo de ayudar a regular el cómo podemos estar utilizando esta tecnología, o cómo esta tecnología se debería de utilizar en beneficio y, en la medida de lo posible, mitigar el impacto negativo que puede tener el mal uso de la tecnología. Pero al igual que sí que nos deberían de ayudar en estos aspectos más regulatorios, también como ciudadanos deberíamos una vez más aplicar mayor grado de conciencia en nuestra actividad digital, porque no es inocua. Claro. Y a veces ocurren cosas como que esto es una conversación que se sigue escuchando mucho, ¿no? Que de repente dices, ¡ah! Nos espían, he buscado antes unas zapatillas y me he metido en Instagram y me ha salido justo el Instagram de esa marca, ¿no? Que es un poco... Entiendo tu labor y tu trabajo, ¿no? Pero seguimos un poco como, ay, nos espían. Y es como, no, nadie te espía, es que lo has puesto tú, ¿no? Lo has buscado tú y deberías saber lo que... Claro, muchas veces, todas estas grandes plataformas, en función de cómo configuramos su uso, pues lógicamente tienen un histórico de procesos de búsqueda. Aquí la pregunta sería ¿en qué medida has optimizado, en qué medida has configurado las funcionalidades del uso de esta aplicación, pues por ejemplo, para que no te geolocalice, para que no tengas el micrófono abierto? Por ejemplo, cuando tú te descargas una aplicación, pues todos estos aspectos los puedes configurar. ¿Cuántas personas, cuando se descargan una aplicación de estas características, pues por ejemplo, cierran el proceso de la geolocalización o cierran la parte de los micrófonos? Son cuestiones que muchas veces nos suena más el ruido de, oye, me están escuchando, y no entramos en ese punto de reflexión del por qué podría estar esto sucediendo. Claro, de revísalo, ¿no? Revísalo un poquito, claro. Retomando un poco tu trayectoria, Esther, decíamos que hace más de 25 años que te dedicas a esto. En aquel momento, más allá de lo digital y de bueno, pues las dificultades en aquel momento, ¿cómo y cuáles eran tus referentes? ¿Había otras mujeres entonces que se dedicaban a esto? Cuando empezaste a dedicarte a esto, ¿tuviste que buscar tus propios referentes? ¿Qué sensación tienes? Pues es verdad que 25 años hacia atrás, referentes de mujeres dentro de entornos digitales sí que las había, pero no tenían la exposición que ahora mismo se está teniendo. Estamos en un momento en el que hay un punto de estrés. El estrés que se está provocando ahora inevitablemente es hasta cierto punto necesario, porque está ayudando a canalizar o a visibilizar mujeres que por otro método pues sería más complicado, y eso está haciendo, pues lógicamente, a nivel social, tener un mayor mapa de mujeres dentro de entornos profesionales muy interesantes, muy útiles, que hace pues estos 25 años no se tenían. ¿Y por qué crees que hay pocas mujeres vinculadas al mundo de lo digital? Bueno, es una pregunta que es verdad que se suele hacer mucho, cuál es el papel o la visibilización o la visibilidad profesional de mujeres dentro de entornos digitales, dentro de entornos tecnológicos. Es verdad que año a año sigue creciendo, pero sí que es verdad al mismo tiempo que no está a los mismos niveles que podría ser, bueno, pues un equilibrio entre hombre y mujer. Todavía no lo hay.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Esther? Es decir, tenemos que decirle a las niñas, a las adolescentes que estudien este tipo de carreras, por ejemplo, las que se denominan las carreras STEM, ¿no? Que es, bueno, para quien no lo sepa, ciencia, tecnología, ingeniería. ¿Qué hacemos? Pues yo te voy a dar un punto de vista probablemente un poquito diferente. Es verdad que necesitamos un mayor equilibrio social, hombres-mujeres, dentro de estos contextos tecnológicos, porque somos una sociedad que todo va a ser tecnológico y es muy importante buscar ese equilibrio dentro de este ámbito, pero por la necesidad puramente social. El que se necesiten más mujeres dentro de entornos tecnológicos o dentro de entornos digitales, yo creo que va más allá de decir tienes que estudiar o tenéis que estudiar carreras técnicas. Al final estamos en un contexto que todo es tecnológico y toda carrera a día de hoy debería de entrar en un proceso de reformulación de cómo se plantean muchos programas educativos. Cualquier ámbito laboral requiere de tecnología. Claro. Y ahora mismo muchos estudios están todavía anclados en la separación entre lo tecnológico de lo no tecnológico. Por lo tanto, sí que sería muy necesario un revisionismo o revisar esa parte educativa de cómo se plantea, por la sencilla razón que carreras de ciencias sociales o carreras más humanísticas requieren de la tecnología. Ahora, si tenemos que tener de forma un mensaje sistemático de las mujeres tienen que estar estudiando carreras STEM, mi punto de vista es que deberíamos de trabajar desde la capa del propósito. Cuando en etapas más tempranas a las personas se nos ayuda a descubrir el propósito, la tecnología luego se va a incorporar de una forma infinitamente mucho más orgánica. Si trabajamos personalmente un mensaje muy verticalizado en el de tenéis que estudiar y si finalmente no se está consiguiendo el objetivo, estamos atribuyendo una responsabilidad a la mujer del por qué no está otra vez, ¿no? Por si teníamos poco. Exactamente. Entonces, es muy importante trabajar desde el propósito. Y luego, cuando se descubra dentro del propósito qué es lo que quieres hacer, la tecnología se incorporará de forma natural. ¿Por qué? Porque todo va a ser tecnológico, porque todo va a estar impactado por la tecnología, con mayor o menor grado de profundidad, pero todo. Por tanto, sí sería mucho más importante trabajar desde el propósito y, segundo, hacer un proceso de revisión de cómo se plantean esos programas educativos desde el ámbito de la universidad y, sobre todo, en etapas incluso más tempranas. Te escuchamos decir que hay que hackear las cosas desde dentro, Esther, que esto me gusta mucho, porque me gustaría que nos contaras cuál es tu punto de vista o tu visión de 3 nombres concretos que te doy, que son Alexa, Siri y Cortana. ¿Qué pasa ahí? Pues me gusta que me hagas esta pregunta. Siempre pienso, o siempre creo, que si quieres cambiar algo, lo tienes que cambiar desde dentro y para cambiarlo desde dentro tienes que entender cómo funciona. Con respecto a estos 3 asistentes virtuales que tienen voz de mujer, a mí me gusta muchísimo un libro que es Smart Wife, que es desarrollado por 2 investigadoras australianas y básicamente lo que explican en este libro es no podemos feminizar la tecnología. Si feminizamos la tecnología lo que estamos es llevando una vez más sesgos del mundo físico al entorno digital. Es un libro que hace una revisión interesantísima de cómo la tecnología se tiende a feminizar y no hay que olvidar que feminizar la tecnología, en concreto estos 3 ejemplos de asistentes virtuales, son asistentes virtuales que reciben órdenes, ¿vale? Entonces, no es llevar al límite la conversación, pero sí aplicar un mayor grado de conciencia de la importancia de no heredar sesgos cuando estamos hablando de tecnología y sobre todo tecnologías de uso masivo como pueden ser estos asistentes virtuales. Es que la verdad que es una mirada muy impactante porque yo no sé si las personas que nos están viendo y nos están escuchando lo habían pensado alguna vez, pero a mí no se me había ocurrido pararme a pensar, claro, efectivamente, cuando le estoy dando una orden o pidiéndole algo a Siri o a Alexa, claro, le estoy dando una orden a una mujer para que me resuelva algo que yo necesito. Claro. De nuevo.
Claro, hay un investigador de la Universidad de Stanford, que es Clifford Nash, que aplicaba precisamente estudios sobre cómo se percibían las voces en los asistentes virtuales. Las voces de hombres se sentían como voces con autoridad, voces para ejecutar algo en concreto, mientras que las voces de las mujeres eran voces más para el acompañamiento. Claro, es que sí, la verdad que es una mirada sorprendente, pero efectivamente, claro, ahí te entiendo perfectamente y te entendemos cuando dices lo de hackear desde dentro. O sea, situémonos ahí y cambiemos un poco esa mirada que probablemente los creadores de estas 3 asistentes no lo hacen de una manera consciente, sino que ahí está el sesgo del que hablas, ¿no, Esther? Claro, pero un ejemplo que hemos visto ahora muy a día de hoy es el lanzamiento de GPT-4 Omni, donde hemos visto las simulaciones de cómo serán las conversaciones utilizando la voz. Es un asistente virtual que utiliza una voz de mujer, sospechosamente muy parecida a la de Scarlett Johansson, la actriz Scarlett Johansson. Sí. Bueno, tiene momentos que vimos en los vídeos de las presentaciones, bueno, que era una voz que en algunos momentos podía resultar innecesariamente juguetona. Claro, es que es muy fascinante, la verdad, este mundo, Esther. Esther, esta serie de podcasts que hacemos se titulan Más de lo que ves. Queremos llegar con ellas muchas veces a determinadas conclusiones para darnos cuenta de cosas que pensamos que no son del todo correctas. Por ejemplo, querríamos que compartieras con nosotros algún mito que esté vinculado al mundo a tu entorno profesional, a lo digital, que creas que ya llegados a este punto, que igual te ha pasado con alguna de mis preguntas, que ya debemos desterrar. Bueno, pues un mito que deberíamos desterrar es que la tecnología es para tecnólogos, ¿vale? La tecnología debería de ser un elemento que deberíamos de incorporar todos en nuestro día a día. Cuando hablamos de tecnología, deberíamos de quitarnos el estigma de esto es programar. No, programar es un elemento más de la tecnología, pero todos al final debemos de usar la tecnología. Entonces, para personas que no tienen ese componente de base académico o con esa parte profesión que no están tan expuestos a la tecnología, no se deberían de eximir de no utilizarla, pero de utilizarla y entender su uso, entender la utilidad. Hay una cuestión muy importante y es que para el contexto en el que nos estamos moviendo, vamos a un momento donde tenemos que desarrollar una serie de competencias muy importantes para un momento de mucha incertidumbre social y laboral. Y aspectos como desarrollar competencias, como una gran metacompetencia que es aprender a aprender, eso nos va a obligar a todos a tener que estar reformulándonos. Vamos a tener que aprender a tener cada vez más un pensamiento más crítico, cada vez un pensamiento más divergente. Y luego tenemos que incorporar la capacidad también de la tecnología. Y son 4 elementos que vamos a tenerlos que tener constantemente en nuestra bolsita de deberes que nos van a exigir y eso de alguna forma es el compromiso con uno mismo. ¿Cómo te comprometes contigo mismo para un contexto de máxima incertidumbre en 4 aspectos que sabes que no los puedes dejar de lado? Por tanto, la tecnología no es para tecnólogos, la tecnología no deja de ser una competencia más que tenemos que incorporar todos en nuestro día a día porque cualquier profesión está expuesta. Claro, y eso es lo interesante, que cualquiera estamos ya a nivel profesional, desde luego, pero es que a nivel personal también. Absoluto. Claro, porque es que al final el móvil lo llevamos en el bolsillo todos y de ahí parten muchas de estas cuestiones. Y este es el mito que desterramos, pero ¿cuál es el mito que tú dirías, no, esto es verdad? Pues el mito que es verdad, y volviendo un poco a lo que comentábamos antes, es que todavía hay una cantidad de mujeres poco representativas o no son todavía lo suficientemente representativas para el entorno tecnológico y digital al que vamos, independientemente de la transversalidad profesional a la que nos dirijamos. Por lo tanto, más que un mito es una realidad que tenemos que seguir abordándola, pero que la abordaría una vez más, no en el mensaje de necesitamos niñas en STEM de forma mensaje muy verticalizado, sino trabajemos en el propósito mucho más, no solamente de las niñas, de los niños en general, claro. Pero si tenemos que poner foco, probablemente pongamos un poquito más de foco en las niñas, tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito de lo público,
y ayudemos a que la tecnología sea mucho más real en ese propósito que decidan. Esther Checa, ha sido un placer escucharte, ¿eh? Estaríamos aquí mucho más rato, pero de verdad muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, está fenomenal.